Hola, pues aquí estamos otra vez haciendo un segundo video podcast de Casofos. De Casofos es un espacio de conversaciones filosóficas profundas, pero también informales, que fue creado por el Grupo de Investigación Evoluciones Metafísicas, GEM-UCB, de la Universidad Central de Venezuela. Este formato cuenta con su propia serie de debates en video y reúne a pensadores contemporáneos para reflexionar sobre temas que abarcan desde la ontología hasta la hiperconexión en el mundo digital. Somos un grupo de filósofos que tenemos, como he dicho, nuestro grupo de investigación. Y entonces hoy vamos a presentarnos muy brevemente para los que no nos conozcan. Yo me llamo María Guadalupe Llanes, soy una profesora jubilada de la UCB en filosofía. Soy doctora en filosofía y mis temas de trabajo y de investigación son, pues, desde la filosofía medieval hasta la filosofía del proceso. Sobre todo, la figura que más trabajo es Alfred North Whitehead, que, bueno, es un tema que trabajamos en nuestras investigaciones en el grupo. Y paso la vez a la doctora a Ana Gutiérrez para que también se presente brevemente y así nos vamos presentando todos antes de conversar. Y bueno, yo soy Ana Gutiérrez, soy médica oftalmóloga y también estoy en el mundo de la filosofía y pertenezco al grupo GIEM, cosa que me encanta, que amo y que es mi cable a tierra y mi conexión con mi país, porque estoy en Buenos Aires. También, bueno, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sí, soy egresada de la UCAP. Y bueno, aquí estoy en el de Casofos porque me siento que de aquí van a salir cosas muy lindas, sobre todo preguntas muy picantes para que reflexionemos en esta época. Bueno, y ahora le pedimos a Ingrid que se presente también. Pero Ingrid tiene el micrófono apagado, así que vamos primero con Gabriel. Yo creo que ella está afuera porque ella intentó Sí. ingresar, ahora no. Bueno, yo soy Gabriel Morales Ordocoiti, yo soy graduado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Filosofía, donde fui profesor durante varios años y mis estudios posteriores fueron en el doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, mi interés sí es la filosofía política, definitivamente. He sido político de profesión, he sido activista político desde muy joven, pero mis intereses están centrados en las teorías del poder y sobre todo en las sociedades contemporáneas. Entonces, a eso me dedico, pero también me he dedicado últimamente a otros campos más en materia de migraciones y también de multiculturalismo, biculturalismo, los conflictos civilizatorios, y ese es mi interés por los momentos. Gracias, Gabriel. Ahora llegó Ingrid. Ingrid, ¿puedes presentarte un momento? Lo que pasa es que, bueno, buenas, bueno, mi nombre es Ingrid Lanares, soy sociólogo, eh, hice la maestría en filosofía y ciencias humanas y bueno, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y pertenezco al grupo de investigaciones de evoluciones metafísicas. Y bueno, y estoy aquí básicamente trabajando un poco mis áreas de interés, que vienen siendo las de eh, filosofía del proceso. Yo vengo trabajando también hace muchos años todo lo que tiene que ver con el poder y Michel Foucault. Eso básicamente son mis áreas de interés actualmente. Y nos queda Edgar, que no sabemos quién es. Bueno, yo soy Edgar Blanco, soy oficial de la Marina retirado y navegando en las aguas, primero saladas del Mar Caribe, entre unas aguas de conocimiento y después en las profundidades
de la metafísica y eso me trajo aquí a la filosofía. Eh, en el plano de la filosofía, estoy también en el Instituto de, de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y el campo mío de acción ahorita está en la metafísica y he conectado la metafísica con la filosofía política, pero más derivando hacia el campo de las relaciones internacionales porque aparte de ser oficial de la Marina, también cumplí trabajo en planificación estratégica y en diplomacia. Entonces, bueno, pero aquí quería decir una cosa. Nosotros hablamos de Casofo, pero nadie sabe por qué yo le puse el nombre de Casofo. Pues mira, es Y hora de que nos ¿no? cuentes. Contanos, exacto. bueno, de Casofo estábamos nosotros en el medio de la pandemia y buscando qué hacer cuando estábamos encerrados y creo que fue Ingrid que se le ocurrió la idea de que nos pusiéramos a hablar sobre el tema de filosofía y bueno, y Wolfgang y Guadalupe se entusiasmaron y yo dije, bueno, hay que poner un nombre porque empezamos a escribir cosas y yo lo que hice fue grabarlas. Y al grabarlas y poner un nombre me acordé fue de Giovanni Boccaccio. Como Ana estaba hablando de cuentos picantes y de preguntas picantes, yo lo que hice fue, bueno, en vez de hablar de Decamerón, hablar de Casofo, de Casopía, que fue el nombre original que tenía. Y Ah, muy bien, no sabía que salíamos del Decamerón. de Boccaccio, Boccaccio. Pues sí, Giovanni Boccaccio. Pero el nombre viene del Decamerón, sí. Eso es lo primero. Y bueno, lo que me propuse fue o nos propusimos en ese momento es tratar de entender lo que está pasando, porque en ese momento pareció que era de quietud, porque estábamos todos encerrados en medio de una pandemia, pero en el fondo creo que lo que había era lo reverso, el desconocimiento. Deleuze dice que caos es desconocimiento. Y eso creo que es lo que nos mete a nosotros en el tema de lo que queríamos hablar hoy, porque Ingrid en la ocasión uno, en la ocasión pasada, introdujo el tema de las sociedades de control como la forma en que se estaba tratando de gestionar el caos en el mundo de hoy. Ese es más o menos el tema. No sé si Ingrid quiere retomar parte de lo que nosotros hablamos en ese momento, en esa ocasión pasada para poder entender qué es lo que es el caos, qué es lo que la gestión del caos, y eso es lo que se ha podido llamar o se ha estado a llamar como nuevos leviatanes, que nos va a remitir a tener que decir qué significa leviatanes y hablaremos en el transcurso de la tarde de hoy. Ah, yo quiero hacer una primera pregunta. Mira, Ingrid, querida, tú que hablas de la gestión del caos. ¿Gestionar el caos significa acabar con el caos? Mi pregunta. No acabar el caos. Sencillamente, yo cuando hablo de gestionar el caos, pienso que es que al caos lo están de alguna forma manipulando para intereses específicos, básicamente para una reorganización de la sociedad, que tiene que ver justamente con un nuevo orden mundial, diría Edgar, ¿no? Pero en el caso de, si lo llevamos o lo remitimos al concepto de Leviatán original que tenía en Thomas Hobbes, el Leviatán sencillamente buscaba una reorganización justamente a partir de donde escribe, desde donde escribe Thomas Hobbes, que es justamente dentro de una guerra civil que se da en Inglaterra y también en el contexto de la guerra de los 100 años, de los 30 años, perdón, básicamente. Entonces, allí necesitaba el mundo de ese entonces reorganizar a partir de imponer una nueva forma de orden. Entonces, cuando yo hablo actualmente o cuando expresamos el término de un caos inducido, estamos remitiendo justamente que se está buscando un caos justamente para que esto permita una nueva intervención para ordenarlo. Entonces, cuando digo caos inducido es que hay ciertos y determinados intereses que manejan la posibilidad de estos caos
y los gerencian a favor de nuevas formas de orden. Eso es un poco la tesis que vengo manejando desde hace un tiempo para acá, ¿no? ¿Y Por cuál, ahí va más bien la idea. cuál sería la diferencia entre, o tiene alguna relación con esto de inducir el caos para luego conseguir un orden diferente? ¿Tiene alguna relación la teoría de la revolución? O sea, una revolución no tiene esa misma intención, aunque se llame de otra manera. Bueno, Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, pero vamos a escuchar a Edgar para que A sea ver un qué, diálogo, pues. eso, a ver qué dicen los demás, qué dice Edgar y qué dice Gabriel también. estábamos hablando que en el año 2019 nosotros estuvimos en una conferencia relacionada con el aniversario de la Revolución Francesa. Ujú. Y ahí lo que, por lo menos lo que estuve hablando en ese momento fue que había un autor que se llamaba, que se murió, tiene tiempo, un historiador inglés que se llamaba Eric Hobsbawm, que escribió un libro que se llama Ecos de la Marsellesa. Y ese libro fue publicado en ese año. Y él decía que, bueno, que le llamaba la atención que 200 años después de la Revolución Francesa, bueno, ya habían pasado 10 años, de esos 10 años, sí, 10 años, que nadie quisiera hablar de revolución. Pero el tema es que nadie quiere hablar de revolución y sin embargo estamos hablando de gestión del caos. Entonces, ¿qué era lo que está pasando? No es revolución. O sea, realmente, eh, a pesar de que, bueno, aquí en Venezuela la palabra revolución estuvo resonando bastante en mucho tiempo, lo que había era una gestión del caos. Y la gestión del caos era porque nosotros estamos viviendo un contexto de aceleración en función de los desarrollos tecnológicos que estamos viviendo, que están generan incertidumbre y generan ansiedad entre la población por aquello que estuvimos hablando la otra vez, que se nos hacía muy difícil entender qué era lo real en un momento determinado. Entonces, si es hablar de revolución, podemos decir que estamos viviendo una revolución, pero que no la controla nadie por el mismo tema de los desarrollos tecnológicos. Pero ahora cuando estamos hablando de inducción, no es de alguien que esté haciendo la revolución, sino que dentro del contexto de incertidumbre que se ha generado en función de la aceleración que nosotros estamos viviendo, hay gente que está gestionando esa misma aceleración para efectos políticos en la mayoría de los casos. A eso es lo que yo llamo gestión del caos. O sea, sería gestión del desconocimiento. Entonces, infiero que la gestión del caos no necesariamente conduce a un orden que desee el que gestiona el caos, sino que el que gestiona el caos debe desear que el caos permanezca para poder seguir gestionándolo, ¿o no? Fíjese una cosa ahorita, por algo que tú dijiste, y bueno, con esto le doy el paso a Ana Y a y a Gabriel. Gabriel. Con el advenimiento del mundo cuántico, piensa que la vez pasada estuvimos hablando también de Eichmann, que él está tratando de llevar la epistemología cuántica para tratar de comprender la realidad. Y la realidad nosotros la entendemos, y creo que tú lo dijiste bien en ese momento, que hablar en términos probabilísticos es una especie de nueva episteme, que era lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que si decimos nosotros, estamos tratando de pensar en términos cuánticos para tratar de comprender la realidad. En el fondo, lo que estamos hablando es de probabilidades para tratar de buscar una forma de ordenación. Entonces, el mundo cuántico nos permite dos cosas. O uno, a través del manejo de la tecnología existente, tratar de recopilar el pasado de alguien para tratar de hacer pronósticos en un futuro, o tratar de manejar las variables que nosotros estamos viendo en un momento para ver cuáles son las posibles tendencias en un momento determinado. O sea, esa sería como la operacionalización de la gestión del caos en este momento. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, nos dicen los Gabriel. sureños, Ujú. la sureña y la norteña. Vamos No, con Ana. eh, Ajá. prefiero que Gabriel me dé pie para yo después salir con algunas preguntas picantes. Así que Pero Gabriel. partamos del concepto de
de estado de naturaleza, ¿sí? Que fue en el caso hobbesiano, fue un caso del uso de la imaginación para imaginarse un mundo donde existían solo leyes naturales, donde los seres humanos se comportaban de acuerdo a a sus instintos, de acuerdo a su real manera de ser, que era un completo caos, pero que en ese caos había un orden, porque se seguían unas leyes de naturaleza, como defenderse a sí mismo, defenderse de los enemigos, la protección, pero él utilizó este recurso de la imaginación para imaginarse un mundo sin un orden que lo dé el Leviatán, el Estado. Ese monstruo que controla todo, y utilizó también en la figura del Leviatán como monstruo y también en la figura del Behemoth, la del caos y la destrucción. Entonces, para poder dar un orden político y reglas civiles que sustituyeran a las leyes de la naturaleza, donde privaba una en especial, que era la guerra de todos contra todos. Entonces, pongámoslo en el contexto como lo planteó Hobbes, que no es que haya existido un mundo de esa naturaleza, donde hay enfrentamientos entre los hombres, etcétera, sino lo utilizó como un recurso teórico porque la existencia del Estado o de una forma de autogobierno ha existido durante muchísimo tiempo. Y él utiliza el escenario de la guerra que le correspondió vivir y analizar como el ejemplo donde se cumplen las pautas del poder que él quería establecer y por qué la importancia del Leviatán, ¿sí? Pero entonces, en este caso, yo lo veo como en lo que hablábamos la vez pasada, en ese caos que nosotros vivimos, que el mundo vive, hay un cierto orden. Y ese orden lo coloca la racionalidad humana, ¿sí? Pero también las necesidades de los humanos para poder llevar o sobrellevar esa vida y ordenar el proceso de la vida. Porque la naturaleza tiene leyes, ¿sí? El universo tiene leyes, tiene ciclos, ¿sí? Como tenemos las 4 estaciones, tenemos la época de las crecidas de los ríos, la época de los maremotos, la época de los terremotos, es decir, tiene ciertos parámetros que nos dan una indicación. Pero entonces, en el caso del caos, que nosotros vemos el ser humano, que va cambiando, pero ese caos lo genera el propio hombre. Ese caos y trata de salir de ese caos el propio hombre teniendo algún tipo de convivencia, algún tipo de convivencia. Entonces, ese es el punto que hablábamos la vez pasada también, que nuestro papel era tratar de entender cuál era el orden en ese caos, pero también cómo sobrevivir en él. Ajá, Ana, ya no tienes Bien, excusa. no, es que escuchándolos a todos, me acuerdo de Schmidt, ¿no? Que dijo una frase que siempre ha sido, que es soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Entonces, este caos, ¿el estado de excepción es un caos o está hecho para quitar el caos? ¿Quién es el soberano que decide sobre ese estado de excepción? Y pienso siempre que Venezuela desde un cierto momento ha estado en estado de excepción todo el tiempo. O sea, nunca el estado de excepción se ha terminado. Entonces, este estado de excepción es también esa gestión del caos de la que nos estaba hablando Ingrid. No sé quién me podría decir Sí, algo. bueno, pero estoy aquí como es Cabernet de los filonautas, estoy con más del norte de los filonautas, ¿no? Pero voy a leer aquí la conceptualización que hace Hobbes para responder lo que dice Ana. El gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, que no es sino un nombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial
que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nexos artificiales, la recompensa y el castigo mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salud popular y la salvación del pueblo son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuántas cosas precisas conocer son la memoria, la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición la enfermedad, la guerra civil la muerte. Bueno, hay un libro que se llama, que escribió George Agamben en el año 2015, que se llama sobre la guerra, Stasi o sobre la guerra civil. Y él, en el segundo capítulo, él hace un análisis la portada del Leviatán. Entonces, él dice que en esa portada, en la manera como fue dibujado, lo que quiso hacer ver Hobbes en ese momento es que el Leviatán lo que hace es contener a la multitud, y ese acto de contención es la forma en que se expresa el estado de excepción que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que yo veo en estos momentos y por qué el tema de Carl Smith en teología política? Esa fue la primera frase Sí. de cómo empezó la teología política. Él tiene otro libro que está relacionado con una... bueno, hay una versión que es en el concepto de lo político. Él tiene una versión revisada donde él habla en la parte final de lo que fue el Tratado de Versalles, de perjudicial para Alemania, pero lo correlacionó con el Leviatán de Hobbes. Pero después él tiene una obra posterior, que creo que es el año 1938 o 39, que es un análisis del Leviatán. Entonces, él hace, bueno, o sea, que considerar el contexto político en que él está diciendo eso. Y él decía que lo que estaba ocurriendo en esa década de los años 30 en Occidente es que había ocurrido una fractura entre lo que era la fe y la confesión. Entonces, la confesión de las civitas y la fe de cada uno de los individuos, que después del Leviatán, o sea, después de Hobbes, llegó siguiendo a este Smith, llegó Spinoza y hizo una separación entre la fe y la confesión, dando origen a lo que era el liberalismo, y que la crisis que se estaba viviendo en ese momento, lo estoy hablando de los 30, era la crisis del individuo que no estaba compenetrado con el Estado. Entonces, cuando volvemos a la idea del estado de excepción, que es lo que dice Smith cuando define, cuando empieza la teología política, es que se estaba buscando a un ser que reconstituyese el Leviatán de manera tal de que la confesión y la fe estuvieran amarradas. Entonces, eso nos permitiría a nosotros hablar de lo que serían los nuevos Leviatanes, porque hay una... Perdón, Edgar, es muy difícil hacer esa reconstitución de toda la gente porque Hobbes no se metió en la vida privada. O sea, Hobbes no estaba en el fuero interno. Sí. O sea, el Estado aquí va a ser del fuero. En el tiempo de Smith, eso es 1920 y tantos, 22, no sé cuándo fue que hizo la teología política, pero eso también me parece importante porque el estado de excepción allí va a ser para el fuero externo o para el fuero interno. O sea, hay una separación en eso. Para Hobbes la hay, pero con el pasar del tiempo esa separación se ha dado. Sí, pero... Yo quería disculpa, yo quería por lo menos tomar, antes que se me vaya la idea, en relación a lo que tú estuviste diciendo de Agamben, ¿no? Que Agamben, la interpretación que hace Agamben de la figura del Leviatán. Y me parece bien interesante. Sí, bueno, salud.
bien interesante, porque fíjate que toma el concepto de multitud nuevamente, ¿sabe? Como una contención de la multitud. Si vemos cómo desde alguna forma, desde lo que yo le llamo todos los filósofos italianos, o sea, que de 1990 para acá, de alguna forma ellos estuvieron retomando el concepto de multitud. Virno, Agambe, Negri, el concepto de multitud para contraponerlo justamente al concepto de pueblo. Entonces, cuando tú haces esa reinterpretación, de alguna manera, ellos también están tratando de hablar de una forma en clave de hablar de revolución también, ¿sabes? El Leviatán es la contención, o sea, la contención de la multitud, y la multitud de alguna manera está explícito dentro de sus conceptos, que la multitud es la que puede generar los cambios, ¿no? Y de alguna forma, ese concepto de multitud en ellos también estaba muy vinculada con las constituyentes. O sea, revolución, contención, revolución, constituyentes. Entonces, por allí creo que quería para dejarlo allí, porque esa idea de la multitud, esa interpretación de verlo como la contención de la multitud me pareció interesantísimo, ¿no? Y a mí me llama la atención Yo porque, quiero, perdón, sí, no, solo un comentario muy breve, que me llama la atención esto de la multitud, la diferencia entre multitud y pueblo, y que es de nuevo relacionar el caos con el orden. Es tomar una cosa caótica y convertirla en algo ordenado. Y para eso entonces, claro, que sirve no solamente el Leviatán, también el Leviatán como unión, como estaba diciendo Gabriel, de el gobierno con la confesión. Es que dense cuenta que las imágenes de Leviatán y Behemoth están tomadas de la Biblia. Entonces, Sí, esto tiene una carga también religiosa brutal y todos sabemos, bueno, a ver, aquí quiero traer a colación a Whitehead, cuando dice que el feudalismo tiene muchos defectos, ok, ya se sabe, pero sin embargo, en cuestiones de poner orden, fue una fórmula tan exitosa que duró 1000 años. Entonces, Whitehead, ¿qué dice? Algo habrá ahí que se pueda rescatar, que sirva para de repente acabar con los que inducen el caos y con el caos inducido, no sé, o para establecer algún tipo de orden que tenga las ventajas de los tipos de orden que conocemos ahora, obviamente, pero que algo ahí debe poder generarse. Y ahí yo quiero hacer una idea para soltarla ahí para que ustedes saben que se vio cuando la pandemia también. Estábamos, Jem nació en el 2019 y bueno, nace en épocas de pandemia. Y Edgar siempre decía que las cosas que nacen en tiempos difíciles también tienden a durar mucho más en el tiempo, ¿no? Y se cumplió, profecía demostrada. Pero cuando estábamos en plena pandemia, hablando de caos y orden, China quedó como un ejemplo de orden ciudadano a la hora de gestionar el caos de una pandemia. Entonces, ¿qué es China sino una suerte de antiguo régimen similar o no sé, al feudalismo, ¿no? Es un régimen muy feudal, China, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iba mi comentario y vamos a ver qué nos dices, Gabriel, sí, con respecto a estas cosillas. presentando las bases de la discusión, es que hay un Ajá, punto que no olvidemos lo que planteaba Hobbes, ajá, que en ese caos había una lucha por el poder. Y esa lucha por el poder es inherente a la naturaleza del ser humano, ajá. que no puede satisfacer sus deseos de adquirir el poder, sino cuando adquiere algo de poder, quiere más poder. Y cuando adquiere muchísimo poder, quiere el poder absoluto. ¿Sí? Y esa es la condición que él le da al Estado. Pero él está haciendo esa alegoría a la necesidad del hombre de ejercer el poder, y que está dispuesto incluso hasta acabar y llegar a las guerras para eliminar al enemigo por ese poder.
y es una realidad, es algo muy real en el ser humano, que es una lucha por el poder, ¿sí? Porque esto se transfiere luego a la permanencia del Estado, que el Estado no puede permanecer sin tener una protección, que en el ejercicio de la violencia, porque otros la pueden atacar. Entonces buscará siempre tener el mayor poder y haría alianzas con otros para poder tener poder. Y es la manera como se organiza el caos, ¿sí? Donde, con el poder. Entonces, sin esa categoría, nos cuesta mucho para poder entenderla, ¿sí? Por eso Smith se hablaba de eso, ¿sí? Para la teoría del poder con Smith es muy importante. Entonces, si esa naturaleza humana es de ejercer el poder, y si es necesario llegar a la violencia, incluso eliminar al otro físicamente, hay que hacerlo. Entonces, ese es el orden que le da el caos. La solución cívica de construcción de ciudadanía, ¿sí? Tiene que ser impuesta por ese leviatán, para poder calmar las pasiones humanas y ordenar la lucha por el poder, ¿sí? Entonces, ese caos lo ordena ese leviatán, el Estado que controla un poder superior por encima de los poderes individuales de los individuos que están dispuestos a matarse unos a otros por desempeñar el poder. Y en el mundo, pues, internacional, ya nos vemos en la lucha de los países por adquirir el mayor poder posible, y cuando hay dos que tienen poderes similares, van a un enfrentamiento seguro. Y es lo que ha vivido nuestra generación, ¿sí? Y las generaciones anteriores, que fue la lucha entre imperios, ¿sí? La lucha entre imperios, que era una lucha por el poder cada vez mayor, ¿sí? Es la lucha que estamos viendo ahora en la geopolítica. Siempre los poderes buscan aliarse con otros para obtener mayor poder, pero entre sí se enfrentan. Entonces, pero esto es lo que pone orden en el caos, ¿sí? Entonces, porque son países y son naciones, son imperios que van a enfrentarse y a tratar de convivir, y van a llegar a acuerdos de acuerdo a la fuerza que puedan tener. Lo estamos viendo ahorita en el caso de Irán. Irán demostró una fuerza que es incompatible con la fuerza de otros, ¿sí? De otros poderes muy importantes en el país. Irán pensó que lo podría enfrentar siendo mucho más poderoso, y en efecto lo estaba tratando de lograr. Y entonces hoy estamos ante esa guerra tan horrorosa, ¿sí? Donde hay una imposición por la fuerza para eliminar ese posible, el poder actual más el poder futuro que pudiera tener con las armas nucleares, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto es donde yo quisiera hacer el énfasis para poder entender un poco en el caos donde uno vive, ¿no? Claro. Ah, Pero aquí, yo quería, esto para ti, Edgar, justamente, quería saber si aquí hay una sutil diferencia. Entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, tengo la impresión de que una cosa es ordenar el caos mediante lo que sea, el leviatán, lo que sea, mediante tomar una multitud, convertirla en pueblo, sea como sea, ordenar mediante un estado de excepción, también ordenas en cierto sentido, porque limitas, ¿no? Eso es ordenar el caos, acabar con el caos y propiciar un orden. Pero lo que decías antes, Edgar, a mí me parece que fuera otra cosa, pero tú aclaras. Gestionar el caos. Entonces, hay una diferencia, estoy viendo yo, no sé, entre estar en un mundo en caos y saber gestionarlo para lograr, a ver, tú me dirás qué, o ejercer el poder, como dice Gabriel, al estilo de un buen leviatán que, y siguiendo la tendencia humana, como decía Fox, y entonces acabar con el caos y establecer un orden. Pero parece que esto es diferente a gestionar el caos, que es un poco el tema de hoy, que hay un caos inducido y hay quien lo gestiona. Entonces, Edgar, si puedes explicarnos bien qué significa gestionar. Entonces, si no es poner orden, si es poner orden, pues ya está. Pero ok, para ver, voy a tratar de manejar varias cosas para retomar la pregunta que hizo Ana. Eh,
cuando estamos hablando de un estado de naturaleza, un estado de inseguridad donde el miedo es patente, ¿no? O sea, el miedo es lo que hace que se muevan en las relaciones entre individuos y el leviatán lo que hace es trasladar la idea del miedo en función del leviatán. O sea que del miedo horizontal entre individuos se pasa al miedo hacia el Estado, que es el que garantiza el orden. Por eso es que la figura del, del- la figura del Leviatán es la que entra en el tapete frente al caos que es el Behemoth, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, hablar de gestión ahorita del caos es que la realidad que nosotros estamos viviendo se invirtió. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Leviatán? El Leviatán que era al que había que tenerle miedo en relación con los individuos, resulta que ahora en relación con los individuos garantizaba seguridad. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Leviatán? El Leviatán es lo que está generando situaciones de seguridad para obligar a la población para que se ciña a la figura del Leviatán como garante del orden. Eso es lo que, cuando empezamos a hablar de gestión del caos, es lo que quisimos decir, teniendo siempre presente que el caos es desconocimiento. Si yo aumento el nivel de incertidumbre dentro de una sociedad determinada, voy a obligar a la gente a que apele al Leviatán para que dentro de un contexto excepcional vuelva otra vez a encauzar a la realidad de manera tal que uno viva de acuerdo a unos criterios de certeza determinados. Eso es una de las cosas que quería decir. Pero entonces está el tema del criterio de certeza, ¿no? Y con la pregunta que hizo Ana, hay un capítulo en el Leviatán que está relacionado con la sedición. Entonces, me llama la atención porque oyéndola, me acordé fue del trabajo de ascenso que hice recientemente, que oye, para mí fue un reto porque el trabajo mío era demostrar que la influencia que tenía Kant era más de Spinoza que de Hobbes. Y era un reto porque el profesor Astorga tiene un trabajo de la influencia política de Hobbes sobre Kant. Entonces, oye, yo no podía tirarle al que me estaba guiando, ¿no? Entonces, lo que hice fue tratar de hacer una triangulación. Y el tema que quería tomar en cuenta era un opúsculo que hizo Kant en el año 1793 que se llama Teoría y Praxis, que creo que según Astorga, ese es el punto de mayor acercamiento entre Kant y Hobbes. Entonces, pero Kant ahí se refiere que dice, bueno, mire, ya habían pasado las aguas del sapere aude, o sea, de atrévete a saber y decirlo de manera fundamentada. Entonces, en Teoría y Praxis, Kant, él dice que, bueno, que hay que atreverse a saber, hay que saber fundamentar las cosas, pero cuando el gobernante, el rey, diga, hay que obedecer. O sea, que al final de cuentas estamos hablando aquí de reforma y no de revolución, que fue una de las cosas que tú dijiste al principio. Pero hay un punto que es la separación, que es lo que dice Ana, entre que Hobbes decía que no se metía con lo privado, y con la manera o con las confesiones de los individuos, él no se metía en tanto y en cuanto esas confesiones en algún momento determinado, en función de las opiniones que pudieran emitir un momento dado, socavasen la autoridad del Leviatán. Entonces, hay dos cosas aquí, ¿no? Que ahorita me acuerdo. Hobbes decía que una de las cosas que había que hacer para evitar la sedición es que las opiniones tenían que estar enmarcadas dentro del contexto donde se estaba viviendo. O sea, que de alguna otra cosa le estaba apelando a la costumbre. Y la costumbre indica una uniformidad en términos de pueblo versus multitud. Y la otra, él decía que no se podían aceptar las ideas foráneas, porque las ideas foráneas eran fuentes de sedición. Entonces, o sea, casi lo estoy diciendo de manera literal, porque esas ideas foráneas generaban cambios en la manera de pensar los individuos y generaban incertidumbre dentro de los individuos que podían hacer que en un momento determinado hubiesen tensiones que socavasen la estructura de poder, que era lo que quería preservar en ese momento Hobbes
con la monarquía que estaba apoyando, etcétera, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero, así era que, volviendo a lo de Casopo, la conferencia en China que estuve yo, este fin de semana, bueno, estuve de manera virtual, hubiese querido ir de manera, estar presencial ahí para poder probar la sopa china. No se dio lo de la sopa china, pero los chinos que estuvieron organizando la conferencia fueron muy gentiles y fueron muy abiertos, y facilitaron las cosas porque la plataforma que ellos estaban utilizando, que bueno, al final después resultó familiar, pero en el momento en que nosotros no estamos habituados a ese tipo de plataformas, fue muy difícil y por eso hubo mucha gente que no entró. Yo Pero pude. fueron muy abiertos. El inglés que ellos estaban hablando era un inglés que se entendía bastante. O sea, hicieron muchas preguntas porque ellos quedaron muy fascinados con las cosas locas que dije en ese momento. Y bueno, la impresión que a mí me da es que esa fuerza que está teniendo la filosofía de proceso en China es porque hay una manera que ellos están tratando a través del confucianismo ir al tema de gestionar el caos y el orden dentro de un contexto de aceleración como ellos mismos lo están viviendo. O sea que, o sea, ahorita cuando se está hablando de nuevos leviatanes en el sentido de control del caos o en el sentido del control del miedo a través de la generación del miedo, que ellos han puesto una sociedad de control, o sea, un panóptico más sofisticado, lo que han buscado es, bajo esa figura que ahora podemos decir que el nuevo leviatán es revertir la idea original que hizo Hobbes manteniendo la esencia. Eran las tres cosas Ay, que quería manejar. demasiado bueno. Entonces podríamos decir, así como de manera muy de titular, podríamos decir que estamos hablando de leviatanes originales antiguos, de cuando Hobbes, y de leviatanes actuales. Que los leviatanes antiguos, o el leviatán antiguo, acababa con la incertidumbre, porque la gente encontraba en el Estado el único foco de miedo y eso te elimina la incertidumbre y tú sientes seguridad porque estás, ya sabes, cedes parte de tu libertad al Estado y entonces el Estado te protege a ti de los otros que son todos unos salvajes, unos Esto animales. es otro temazo, la libertad en Hobbes, Eh, pero, 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 pero sí, no, libertad de la incertidumbre, no libertad. exacto. Libertad de la incertidumbre. Es decir, la certeza que te da si tú consideras que es lo bueno, porque se supone que un Estado formado, como proponía Fox, el ciudadano sí quiere que alguien lo gobierne, porque sabe que si no lo gobierna alguien, es eso, una multitud, como decía Ingrid, que se va a terminar matando unos a otros por cualquier cosa. Entonces tú entregas tu libertad al Estado, pero eso te libra de incertidumbre, ya tú no tienes que ocuparte de nada, de nada que tenga que ver con tu seguridad, ¿no? Es como, a ver, es como cuando en Venezuela decíamos, es que hace falta una bota, es la misma cosa. Pero el Leviatán actual actúa al revés, según lo que yo le entendía a Edgar. Es gestor del caos, significa que lo que él aumenta es la incertidumbre. Entonces, Ujú. nadando en el mar de la incertidumbre, logra gobernar y aprende a gestionar esto. Es terrible, me parece muy macabro. Es mucho Claro, pero más, al más aumentar esta sencillo. incertidumbre, no va a aumentar el miedo. O sea, aumentando la incertidumbre disminuye el miedo. Lo cambias de Cuando lugar, es lo que decía Edgar, lo cambias de lugar. lo empiezo a gestionar, cuando están muy miedosos, les doy más seguridad. Cuando están menos miedosos, les doy más incertidumbre. Así. Ujú. Pero hay un punto que ya lo había dicho Ana, que tiene que ver, y también lo habló Ingrid, ¿no? Sobre la multitud. Ujú. ¿Cuándo comienza a volver a sonar el término multitud? ¿Sí? Porque la multitud es lo contrario del ciudadano. ¿Sí? Es lo contrario del ciudadano. Es como las categorías pueblo y ciudadano. ¿Mm? Pero la multitud es la de la Revolución Francesa. ¿Sí? La multitud desbordada. La multitud que se comieron los unos a los otros.
donde fue una revolución permanente, donde los primeros que utilizaron la guillotina terminaron siendo guillotinados, ¿sí? El jacobinismo, que fue propio y además fue el método marxista, ¿sí? Fue el método de la Revolución Francesa el que adquirió el marxismo, que se hizo jacobino, ¿sí? Y la que ha funcionado en las corrientes políticas marxistas y las corrientes políticas de la izquierda hasta ahora, ¿sí? El jacobinismo francés, que fue el que privó también en la independencia, ¿no? En la independencia hispanoamericana. El jacobinismo francés triunfó contra el conservadurismo monárquico español, ¿sí? Entonces, así fue que se pudo dividir al imperio español. Pero en el término de multitudes, que es un término también que lo modernizaron, lo modernizó también Negri, etcétera, entonces es contra la figura del ciudadano. Es un movimiento antiliberal porque el orden lo impone el concepto de ciudadanía, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de leyes que te dan un orden porque te pusieron un límite a tus pasiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el orden? El miedo de que violentar esas leyes el Estado me castiga, ¿sí? Entonces, el Estado impone por el miedo la obediencia, impone el orden e impone la paz, ¿sí? Ahora bien, cuando viene el desorden de que hay que rebasar al Estado, lo transforman en multitud, porque las multitudes son las que hacen cambios de raíz y es donde vienen los periodos revolucionarios. Entonces una revolución jamás va a apelar a la ciudadanía, va a apelar a la multitud, ¿sí? Va a apelar Eso es al estupendo. sinnombre, al hombre de sus pasiones más radicales, ¿me entiendes? Haciendo cambios de raíz, ¿sí? Entonces, eso es el término de la revolución, cambiar algo de raíz por completo. Entonces, para eso necesita multitudes, porque tiene que romper el orden, tiene que violentar la ley, porque no le sirve en el orden establecido. Entonces, tiene que llevarlo a un caos y después impone el terror, ¿sí? El terror, que fue lo que hizo la Revolución Francesa, que fue lo que hizo la Revolución Rusa, que fue lo que hizo la Revolución China, hasta el orden hoy de China, ¿sí? Entonces, pero ya no hablen de multitudes, ya no hablen de multitudes, entonces ahora es un tipo de ciudadano distinto, ¿sí? Entonces, pero esto va directamente contra el orden liberal, que basa su sustento en la existencia de un ciudadano consciente, un ciudadano además consciente de sus derechos y de sus deberes, consciente de su responsabilidad histórica y consciente de que para poder convivir con los demás tiene que adquirir un concepto de libertad donde no puede ir contra la libertad del otro, ¿sí? Entonces, eso es donde nosotros decimos que se pone ese orden. En el caso, por ejemplo, del mundo, es decir, de los poderes internacionales, hay un orden. Pero ¿cuál es el orden? El respeto por el miedo del poder que el otro tiene, ¿sí? ¿Por qué los Estados Unidos atacan a Irán? Porque no Claro. puede tener Y eso se consideraría un nuevo Leviatán, Gabriel. También lo podríamos considerar como un nuevo Leviatán. un nuevo Leviatán. Entonces siempre la tendencia es a concentrarse a alguien que trata de imponer a su misión. Por ejemplo, muchas personas discuten el tema de Trump, etcétera. Los Estados Unidos estuvo hasta hace poco arrinconado para destruirlo como la gran potencia mundial que es. Y esta es una reacción contra eso, ¿sí? Pero con enemigo interno, con presiones de muchas maneras, invadiéndolo, porque Estados Unidos venía ya en los últimos 20 años siendo invadido. Aparte de eso, perdiendo poder internacional. Entonces, ese es el criterio. Es como la guerra de Rusia contra Ucrania, que no va a permitir que su frontera con la OTAN se expanda a un territorio de su zona exclusiva, del gran imperio ruso, ¿sí? Que fue Ucrania. Y Ucrania quiere salirse
y estos se van a la guerra y no termina la guerra porque Ya. es algo que Rusia no puede tolerar. No puede tolerar porque entra en una frontera ya de mucho peligro que le puede llegar porque está la OTAN, ¿sí? En una frontera tan cercana. Entonces, eso ocurre dentro de la geopolítica mundial. Es como para poder sobrevivir Israel, tiene que vivir en guerra, porque vive rodeada de todos los enemigos y muy poderosos enemigos, ¿sí? Entonces, si no, no pudiera sobrevivir. Y se vuelve agresiva por eso, porque tiene que defenderse, ¿sí? Ese tigre que está arrinconado, que vive aislado y que tiene que utilizar toda su fuerza para poder hacerlo. Entonces, el orden mundial, ese caos mundial, ¿quién lo ordena? El poder. El poder que tienen los otros de hacer daño. Hasta que se llegó al punto y se creó un poder tan superior que es capaz de destruir la humanidad entera, que son las bombas atómicas. Y entonces, entre el círculo de los dueños de las bombas atómicas, hay un acuerdo de no aceptar más miembros en el club. Entonces ya se les coló Corea, ¿sí? Ya se les coló Corea, y Corea tiene una potencia allí, pero entonces venía una cosa que es un fenómeno ya combinado de civilizacional con el islamismo de Irán, con bomba atómica, que fíjense lo que está ocurriendo, para no insistir más allí. Entonces, ese orden, ya no podemos hablar de que estamos hablando entre multitudes y ciudadanos, ¿no? Esa discusión nunca estará saldada, pero yo creo que el mundo ha dado ya cuenta de ella. Esas son las teorías que buscaron alternativas distintas al fracaso del marxismo. Entonces, para encontrar alguna fórmula distinta a la fórmula liberal de construir ciudades, donde construir ciudadanos que respeten los valores, que produzcan, que paguen impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino mantener un mundo en revolución permanente, Pero ahora hay el nuevo debate que lo introduce el tema que propuso Edgar, que es el tema de la lucha global, ¿sí? El caos global. Cuando empiezan a desestabilizarse los órdenes europeos, norteamericanos y de otros países para hacer cambios drásticos. Por ejemplo, la inmigración musulmana en Europa. Ha desestabilizado todos esos países. Y ahora viene la reforma, viene el cambio, viene la repatriación, ¿sí? Ahora viene la prohibición de la burka, del niqab, ¿sí? Pero después que ya los países están invadidos, ¿sí? Es decir, transformar, y los países europeos todos tienen afectados por la migración musulmana, ¿sí? Que no vienen a integrarse, vienen a seguir siendo musulmanes como lo que son, porque tienen una religión que es superior para ellos a las demás. Entonces, ¿cómo van a convivir en una misma civilización dos religiones que han ido a la guerra, de la yihad y después de la reconquista, ¿no? De las cruzadas cristianas, que van a convivir en un supuesto mundo donde esas culturas pueden convivir libremente, ¿no? Y choquen entre sí, además que vienen de épocas y de momentos económicos, social y desarrollo social totalmente distintos. Y sin embargo, la religión musulmana está creciendo, pero muchísimo más que las demás religiones, curiosamente. Pero fíjense que el tema es que, volviendo a Hobbes, se pasó de un estado de naturaleza a la constitución de un leviatán. Pero Hobbes dice que no, a nivel interestatal no se puede construir un leviatán global. ¿Por qué? Porque, o sea, si vamos al contexto que nosotros, que Hobbes escribe el Leviatán, creo que lo publica en 1653, por ahí, fue más o menos por esa fecha. Hablar de orden, fíjense nosotros, el mundo occidental salió de una situación medieval a una potencia hegemónica que fue España, que estuvo más o menos por 2 siglos en esa condición. Y después pasó a una situación de equilibrio westfaliano que se mantuvo así hasta el año 1945,
con un conjunto de variantes, pero lo que quería destacar es que cada vez que hubo un cambio en esas variantes, esos cambios se produjeron fue por guerra. O sea, la caída de España de ser una potencia hegemónica fue producto de una guerra. Vamos a decir primero la guerra de sucesión y después la misma guerra napoleónica. La caída de los Países Bajos como potencia europea también fue por el conjunto de guerras que, bueno, que vivió Spinoza. La caída de el ascenso de Japón como una potencia mundial fue también producto de guerra. El ascenso de Estados Unidos como potencia mundial fue como producto de guerra. La reducción en 1945 a dos potencias fue producto de una guerra. El colapso de la Unión Soviética en el año 1991 fue por, bueno, la Guerra Fría, etcétera. Y ahí volvimos a un estatus hegemónico. Y el caso es que el estatus hegemónico Estados Unidos no lo pudo mantener por el conjunto de circunstancias que dijo Gabriel hace un momento. Entonces estamos en un proceso de reconfiguración a nivel internacional en un contexto de estado de naturaleza donde hay gente que habla, bueno, están surgiendo nuevos leviatanes dentro de espacios económicamente compensados, que es más o menos una de las tesis que yo pongo. Y por un lado hablo de un nuevo leviatán que ya no nombramos aquí, que es China. Hemos nombrado más o menos otros leviatanes que más o menos se han mantenido, que es Estados Unidos y Rusia. Y John Gray, él habla de que, bueno, que Europa pudiera ser un nuevo Sacro Imperio Romano Germánico. Antes del lío que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, yo pensaba que el mundo árabe pues tenía la máquina de guerra que está invadiendo Europa con la migración y tenía dinero. Pero esta guerra en el cercano oriente, oye, lo que hizo más bien fue mostrar las debilidades estructurales gravísimas que tiene el mundo árabe, no tanto por por la incapacidad militar o de hacer daño, de generar miedo, sino desde el punto de vista organizacional que el mundo sunita no ha podido resolver. Y bueno, lo que se vio fue que todos los estados del Golfo Pérsico se vieron que eran más bien unos estados títeres como han sido títeres la mayoría de los estados que están dentro de la franja que va entre el Mediterráneo al mar Arábigo. Entonces, ahora, en este proceso de transición a una nueva forma de orden que está determinado por la fuerza, ok, está el tema de las armas nucleares, pero una de las cosas que yo estoy viendo ahorita que está pasando en el Golfo Pérsico es que, por lo menos el lío de Irán con si va a tener bombas atómicas o no, yo lo pongo en un signo de interrogación porque una de las cosas que ha demostrado Irán es que no necesita una bomba atómica para dañar a los israelíes, si puede dañar todas sus centrales nucleares y todas las bases donde tienen las armas que ellos tienen con las nuevas armas que ellos tienen. Entonces, eso había que verlo ahí porque hay un lenguaje a nivel retórico global que se centra en la arma nuclear y creo que más bien el tema de la computación cuántica y de la aceleración que va a producir la computación cuántica va a generar más incertidumbre y va a hacer que los países se recojan más y va a ser que el estado de excepción, que fue la palabra que introdujo Ana al principio de todo esto, se exprese en cada uno de esos leviatanes y se mantenga a nivel global, que hace que incluso los sistemas que se habían creado después de 1945 lo echen a un lado y se pongan las fuerzas para mantener una figura de orden que, bueno, que no sabemos hasta cuándo se va a mantener en función de la gestión del caos que hemos estado viendo gracias a esos desarrollos que están apareciendo. Era más o menos el comentario que iba a hacer ahorita. Yo creo que hay también o sea, me hicieron pensar en los árabes haciendo esa guerra cultural que también la hicieron
del tipo de lo que decía Gramsci, ¿no? Que es en cada universidad, en cada mente de cada persona, ir como metiendo las ideas. Eso también es una especie de guerra. Ujú. O, Sí, o lo que de- pasa es que, fíjense, que yo estuve en todos los países del Golfo en el año 2000. Estuve en Kuwait, estuve en los Emiratos Árabes Unidos, estuve en Qatar, estuve en, en Arabia Saudita, estuve en Irán, no estuve en Irak. Eh, y ellos decían, sobre todo en el caso de Kuwait, los Emiratos Árabes y Qatar, que ellos tenían tanto dinero que ya la economía de ellos había pasado a ser una economía financiera y no dependían del petróleo. O sea, que la capacidad que ellos tenían de influir con dinero haciendo esa guerra cultural a lo Gramsci en Europa era razonable. O sea, tenían bastante libertad de maniobra. Pero el contexto artificial en que vivían esos países en el Golfo se acabó a partir del 28 de febrero con todas las destrucciones que generó Irán en toda el área. Entonces, volver a generar otra vez esa sensación de bienestar y de seguridad amparado en los petrodólares para ellos de manera tal de que sean viables, incluso como países, pues, y ahorita lo veo muy difícil. Entonces, por eso es que yo decía que el tema del estado de excepción se está haciendo a nivel de bloques. O sea, cuando hablamos de nuevos leviatanes, dentro de, lo estoy diciendo ya en espacios geográficos de mayor envergadura, que no se circunscriben solamente a un estado. O sea, si hablamos de Estados Unidos como un leviatán, el ámbito de acción de Estados Unidos es todo el hemisferio occidental. Si estamos hablando del caso ruso, abarcará parte del mundo eslavo. Que si hablamos del caso chino, abarcará, bueno, gran parte de lo que sería el Asia Oriental. Y bueno, o sea, el Europa Occidental, bueno, es la que tiene que resolver problemas ahorita. Pero el mundo árabe, que yo pensaba que era uno que estaba más o menos avanzado, el mundo árabe sunita, que es el que más produjo todo el caos ese que estaba viviendo Europa, por lo menos desde la perspectiva que lo veo aquí en el otro lado del Atlántico. Ya ellos no van a tener esa posibilidad de caos y el riesgo de que empiecen las deportaciones masivas en el contexto de debilidad en que se encuentran ellos, va a generar situaciones de incertidumbre y de miedo más grandes en esa área que va a seguir siendo conflictiva. Ay, claro. Bueno, fíjate, yo tengo aquí una inquietud que tengo yo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y con esta conversación de hoy, me viene la siguiente, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, fíjate que yo vengo de este tiempo que a mí a veces me parece que todo lo que está sucediendo con el mundo árabe en Europa, lo que uno ve, videos por acá, videos por allá, firmando, es como unas situaciones tan torpes que yo me pregunto realmente a quién beneficiaba tanta torpeza, ¿sabe? El exponerse de la manera en que se ha venido exponiendo las situaciones del mundo árabe en Europa, a la final van a tratar de buscarse esos nuevos leviatanes, ¿no? O sea, unas formas de reorganizar justamente lo que estaba diciendo Gabriel hace rato y lo que tú estás expresando ahorita. Van a comenzar a hacer, ¿cómo se llama eso? Deportaciones masivas a países que ahorita están más debilitados que antes. O sea, yo me pregunto si a la final a quién estaba, porque uno también se tiene que preguntar, ¿quién genera el caos? O sea, es el que se beneficia. Entonces, ¿quién se está beneficiando con estos caos? O sea, la dejo allí porque lo que tú estás diciendo y Gabriel Se cayó. Pero fue la señal temporalmente. Sí. Bueno, pero yo creo que se entendió cuál es la inquietud, ¿no? ¿Quién Sí, ya está volvió. generando el me caos? salí. Ya llegué otra vez. Sí, ¿Me oye? sí, perfecto. Sí, ¿Qué ahora caos? sí. Estás que a me merced salí. del leviatán del Internet.
Sí, yo creo. Lo Leviatán nómada. Es que tenemos que hablar. Es cierto, es muy importante ese Leviatán también. Será en Decasofos 3. Podemos dedicarle a ese Leviatán. Pero Ingrid va a terminar, no sé si terminó la idea. Pues quería agregar algo. ¿Dónde terminó? Pero es que esa es la inquietud. Mi gran pregunta es esa. Si Pero, ¿quién, esto va a quién genera el generar una caos? respuesta, porque lo que se ha generado es un miedo real, ¿no? Por todos los videos, por todas las situaciones. Ahora va a haber una respuesta. Y justamente lo que estamos diciendo, si el Leviatán, si los nuevos Leviatanes, como el concepto de Leviatán que nos había dado Job, se basa en la necesidad de que las personas tengan seguridad, y la inseguridad más grande es el miedo, el temor al otro. Oye, está como que viene como anillo al dedo, pues unas reorganizaciones y unos estados, unas nuevas formas panópticas y unas formas de organización social mucho más fuertes que las que tenía Europa anteriormente. Justamente a raíz de estos miedos que se están generando. Entonces, ahí les dejo, me quedo con esa inquietud y bueno, y les dejo, les paso mis cositas que no me dejan dormir a mí en la noche a veces. Las dejo ahí también. Sí, no, lo que veo, por lo menos en el caso una de las preguntas cuando Guadalupe hizo el ensayo con Astorga sobre el nuevo cosmopolitismo, yo decía, bueno, ¿a qué se está enfrentando esas nuevas tendencias? O sea, en función del reacomodamiento que estaba viviendo la humanidad en este momento, del 2020, del 2020 el ensayo que escribió Guadalupe, Sí. y yo decía en ese momento que yo no sabía contra quién se estaban enfrentando. Si yo veía el tema del globalismo y de las corrientes woke que estaban bien fuertes en ese momento. Entonces, la respuesta a la pregunta que está haciendo Ingrid, que me traté de hacer en ese momento, que no tenía cómo, y que en este momento sí más o menos tengo más claro la situación, o sea, la situación ahorita es que había un enfrentamiento a formas republicanas contra formas globalistas. La forma globalista yo o sea, las asocio con la tercera y la cuarta internacional comunista que hablaban del fin del Estado. Entonces, cuando digo el globalismo, esa corriente globalista estuvo en Estados Unidos enmarcada dentro del proyecto de los demócratas, y se mantuvo en Europa dentro del marco de la agenda de Bruselas. Entonces, una vez que colapsa la tesis globalista en Estados Unidos y se detienen los migrantes de la manera tan abrupta como lo hicieron, y hicieron la guerra contra las drogas, que bueno, que nos arrastró a nosotros dentro de ese conflicto. Y vemos que en Europa hay corrientes de cambio, sobre todo en Alemania y en Francia. Lo que la impresión que me da es que tanto en Estados Unidos como en Europa no estaban claros hacia dónde estaban dirigidos, y por eso la situación, hacia dónde se iban a dirigir, y por eso la situación de conflictos en que ellos estaban y que están en este momento. Pues Estados Unidos, para mí, yo siento que están viviendo una situación de preguerra civil. Y en Europa, con el tema de los migrantes, también hay una situación que pareciera que fuera la de un estasis, o sea, la de descomposición del orden, y las corrientes que están surgiendo es para reprimir eso. Pero no son fuerzas, no son tendencias que estén cohesionadas, para uno poder decir alguien se está beneficiando, porque en lo que está pasando más bien pareciera que todo se fuera a ir por la borda de lo que era la estructura política. Y lo veo por lo menos en el caso, en estos días hubo la cumbre de la OTAN en Ankara, y salió un episodio donde decían, bueno, ¿por qué salió a relucir que Trump cambió de avión en el momento que iba a salir de la cumbre? Entonces, el tema de la conspiración, de las tácticas de descabezamiento,
en el contexto que estamos, están en el tapete. Entonces, eso es lo que me dice a mí, oye, está pasando algo que no sabemos qué es. Hay una guerra que no sabemos qué es, pero también hay mucha indefinición por parte de los líderes. Uno de los líderes que yo veo ahora, claro, dentro del contexto autoritario, son de los otros leviatanes, los chinos y los rusos, por las formas autocráticas del gobierno que ellos tienen. Que uno dice, bueno, y hay uniformidad y son países que no tienen problemas de migraciones, no tienen problemas de droga, o sea, no tienen esos problemas que se achacan al occidente, que uno dice, bueno, ¿hacia dónde van? Bueno, lo que uno ve ahora es que, bueno, se van a exigir leviatanes en Europa que a lo mejor van a empezar a concluir y van a maximizar el estado de excepción en condiciones que no sabemos cuál va a ser su alcance. Es más o menos la impresión que a mí me da. Y que está relacionada con todo el Por ahí giro va- hacia la derecha que se está viviendo en Europa. Sí, sí. De hecho, hace rato parece que hubo un incidente en Alemania, porque hoy es 20, hoy es 21. Ayer se conmemora el aniversario del atentado que le hicieron a Hitler. Ah, Entonces, como decirle, la cabeza del atentado fue un conde que se llamaba Stauffenberg, apellido Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg. Y él fue fusilado ese mismo día. Y entonces, bueno, los alemanes, para salirse del estigma del nazismo, convirtieron a Stauffenberg en un héroe, en el símbolo de la resistencia alemana. Entonces, que hayan habido disturbios ahorita en Alemania por conmemorar ese hecho, y bueno, dice bastante, tanto a favor como en contra de lo que está pasando en función de la emergencia de un Leviatán en las condiciones con las que Smith habló de la teología política y de la necesidad de que haya alguien fuerte para que ponga orden allá en Francia y en Alemania, ¿no? Bueno, vamos a decir España también, porque España también tiene sus problemas. sí. Sí, sí, pero bueno, nada, todos los que quieran, mientras esté nuestro presidente Sánchez en el poder, pues nada, todos los que voten de todos los demás países de Europa pueden venir para aquí felices de la vida y establecerse. Aquí no hay ningún problema. Está bien. Me despido. ¿Qué horas Bien. tenemos? Tenemos que ir Las cerrando. 6:04. Ya cerramos, ya tenemos que cerrar. Sí. Ya podemos empezar. Sí, que vamos a dejarnos lo que falta y otros temas interesantísimos para el de Casojos 3. Perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la Chao. próxima. Gracias por la conversación divina. Igual, Más, sí. demasiado bueno.